Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema que veremos es gametogénesis. A partir de las células germinales primordiales es que se forman los gametos. Como todos sabemos, el desarrollo del ser humano inicia con la fecundación, que es el resultado de la unión de los gametos, o sea, el espermatozoide más el óvulo, lo que forma un cigoto. Estos gametos, ya lo mencionamos, se originan en las células germinales primordiales. Estas se forman en el epiblasto. En la segunda semana de vida del ser humano, empiezan estas células germinales primordiales que ya se formaron en el epiblasto, migran por la línea primitiva, llamada también estría primitiva. Entonces van migrando y ya para la tercera semana se van ubicando en la pared del saco vitelino. Continúan su migración para o en dirección a las gónadas que se están desarrollando, y eso lo hacen a partir de la cuarta semana. Para la quinta semana, al finalizar, ya estas células se encuentran en las gónadas. Durante todo este proceso de migración, estas células germinales constantemente se van dividiendo. Una vez que llegan a la gónada, continúan su división. Esta región es el epiblasto. Entonces, una vez que se forma la línea primitiva, vamos a ver más adelante, van migrando, se ubican en la pared del saco vitelino y de ahí llegan a las gónadas en desarrollo. Las células germinales primordiales deben prepararse para la fecundación, y eso se conoce con el nombre de gametogénesis. Existen dos procesos durante este fenómeno, y tenemos a la meiosis, que consiste en la reducción del número de cromosomas de una célula diploide de volverse haploide, y la citodiferenciación. Es un proceso por el cual las células terminan de madurar. Existen anomalías que se pueden formar durante este desarrollo o formación de las gónadas. Concretamente, cuando se van formando o van migrando estas células germinales primordiales hacia la gónada. Entonces tenemos los teratomas, que son tumores de origen controvertido que contienen diversos tipos de tejido. Entre estos tenemos al hueso, pelo, músculo y epitelio intestinal, cabello, inclusive dientes. Se forman a partir de las células madres precursoras, o sea, de los citoblastos que se encuentran en el epiblasto, o de las células germinales que se extravían durante el proceso de migración. Entonces, tanto las células madre precursoras como las células germinales primordiales son células pluripotentes o pluripotenciales, que igual forman las tres capas u hojas germinales durante el proceso de gastrulación. Entonces acá tenemos un teratoma orofaringio, que ya mencionamos, o derivan de las células germinales primordiales o de las células epiblásticas. Son pluripotenciales, pueden formar los tres tejidos que derivan de las hojas germinales, de las tres capas germinales. Como ya mencionamos, puede haber intestino, hueso, piel, dientes, cabello y otras estructuras. Respecto a la teoría cromosómica de la herencia, los genes que se encuentran tanto en los cromosomas paternos y maternos van a determinar las características o rasgos del nuevo ser. Tenemos en total 46 cromosomas, dentro de los cuales se pueden observar o existen hasta 23.000 genes, aunque algunos genetistas mencionan que solamente hay de 20.000 a 25.000. Pero estamos hablando de un promedio de 23.000 genes. En este sentido, aquellos genes que se encuentran en un mismo cromosoma por lo general se heredan juntos, y por eso se denominan genes ligados. Todas nuestras células somáticas están formadas por 23 pares de cromosomas, que es un número diploide.
Es la condición disómica normal de las células somáticas. Estos 23 pares se organizan en 22 pares de cromosomas denominados autosomas y un par de cromosomas sexuales. En este par de cromosomas sexuales tenemos dos variantes. XX pueden aparearse y originan un individuo genéticamente femenino, o XY y forman un individuo genéticamente masculino. El gameto solo tiene la mitad de estos 23 pares, o sea, 23 cromosomas, que es el número haploide normal de nuestros gametos. Y esto se debe porque al momento de la fecundación se fusionan los dos gametos, masculino y femenino, y restablecen el número diploide normal de 46 cromosomas o 23 pares. Observamos esta imagen detenidamente y los cromosomas dijimos que vienen en pares. Tenemos acá dos cromosomas, uno que proviene del padre y uno que proviene de la madre. Acá igual. Entonces están en pares, pero los cromosomas se deben duplicar, ya sea durante la mitosis o la meiosis. Entonces, estos de acá son cromosomas homólogos. Uno es de papá y uno de mamá. Estos de acá son cromosomas homólogos duplicados, donde cada cromosoma de cada progenitor se duplica y forma su cromátida hermana. Del padre, el cromosoma homólogo de la madre duplicado también tiene su cromátida hermana. En este ejemplo también podemos ver exactamente la misma representación. Y durante ese proceso puede haber el quiasma, el crossing over, el intercambio de material genético, que veremos más adelante, que nos va a dar 4 cromosomas, uno idéntico al de la madre, el otro idéntico al del padre y los otros que ya tienen recombinación de cromosomas. Durante la mitosis, la célula se divide y forma dos hijas exactamente iguales a la célula madre. Pero antes que esta célula entre en mitosis, pasa tiempo acumulando nutrientes y energía. Ese proceso es la interfase, para que después le suceda la replicación o duplicación del ADN y de todos sus cromosomas. Todas las células en proliferación, o sea, en mitosis y en división, alternan entre interfase y mitosis a medida que van atravesando el ciclo celular, o sea, la división y reproducción celular corresponde al ciclo celular. Entonces, las partes que tiene una interfase son la G1, la S y la G2. La G1 tiene lugar entre la mitosis y la replicación del ADN. Produce la síntesis de proteína y la función celular normal. En una fase S se replica o se duplica el ADN, donde todos los cromosomas homólogos duplicados se denominan cromátidas hermanas, que ya explicamos anteriormente. En la fase G2 son los eventos donde se repara el ADN y la célula se repara para la mitosis. Tenemos una imagen con las partes de un cromosoma, el brazo largo, brazo corto. Estas son las cromátidas hermanas cuando se están dividiendo de un cromosoma homólogo. Están unidas por el centrómero. Tenemos a los lados los cinetocoros. Acá tenemos unas estrangulaciones, el telómero en las extremidades. Y este es el satélite. Bien. Inicialmente los cromosomas antes de la mitosis son extremadamente largos y están diseminados por todo el núcleo. Entonces no se pueden reconocer en esa etapa mediante un microscopio óptico. Pero cuando ya inicia la mitosis, estos cromosomas empiezan a enrollarse, se contraen y se condensan. Este fenómeno marca el inicio de la profase. Cada cromosoma, por lo tanto, está formado por dos unidades paralelas que se llaman cromátidas hermanas, y las cuales están unidas en una región estrecha que es el centrómero.
Durante la profase, los cromosomas continúan condensándose más, se acortan más y se engrosan. Y esto hace que se vuelvan más densos, pero todavía no se identifican las cromátidas. Solo recién en la prometafase se pueden visualizar las cromátidas. Y obviamente durante la metafase ya son claramente visibles. Entonces, durante la profase va a desaparecer la envoltura nuclear y las fibras del uso mitótico se extienden desde los centrómeros hasta los centriolos. Acá tenemos el centrómero y en los polos opuestos de las células están los centriolos. Entonces, durante la metafase, las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial en la mitad de la célula. Tienen doble estructura claramente visible. O sea, los cromosomas homólogos duplicados tiene cada uno de ellos su cromátida hermana. Entonces, todas las cromátidas se anclan o están unidas por microtúbulos al centriolo y a los centrómeros. Y de esta forma aparece el uso mitótico, que vamos a ver más adelante, el esquema. Durante la anafase se divide el centrómero y esto marca, esta división, el inicio de la anafase. Entonces, como ya se rompe el centrómero, estas cromátidas, cada una de esas cromátidas hermanas se dirige hacia los polos del uso mitótico, hacia los polos opuestos. Y durante la telofase los cromosomas se desenrollan, se elongan, se alargan otra vez, ya no son visibles. El envoltorio nuclear se restablece la envoltura y el citoplasma se divide y forma dos células hijas exactamente iguales a la madre. Entonces, en la profase, nosotros vamos, inicialmente, los cromosomas dijimos que se van a ir enrollando, se van a cortar y se van a condensar. Luego se van duplicando. Observen los centriolos en los polos opuestos de la célula. ¿Sí? Y los cromosomas homólogos que ya se han duplicado, que tienen sus cromátidas hermanas, se pueden observar. Ya en la metafase se observan con claridad y cada uno de estos cromosomas con sus cromátidas hermanas unidas por sus centrómeros se unen por estos hilos del uso mitótico y van del centrómero al centriolo. Entonces luego empiezan a dividirse y cada uno de ellos se va al polo opuesto de la célula. Se divide el citoplasma, se establecen las envolturas nucleares y de esta forma tenemos dos células hijas exactamente o idénticas a la madre. El mosaicismo somático provoca trisomías durante la mitosis y eso se debe a una falla del complejo promotor de la anafase, el cual inicia la degradación de coecinas, que son las proteínas que mantienen unidas a las cromátidas hermanas a través de los centrómeros. Y esto hace que algunas células tengan un número diferente de cromosomas, tengan más cromosomas respecto a otras células. La meiosis tiene lugar en las células germinales primordiales y su función es exclusiva para formar gametos. Participan dos divisiones celulares en la meiosis. Tenemos la primera y la segunda, o meiosis 1 y meiosis 2. Cuando se inicia la meiosis 1, el ADN ya se está empezando a duplicar en la fase de síntesis dentro del ciclo celular, tanto en los ovocitos primarios como en los espermatocitos. Entonces, cada uno de los 46 cromosomas se duplica y forma las cromátidas hermanas. Los cromosomas homólogos duplicados, o sea que cada uno de estos cromosomas homólogos tiene su cromátida hermana, se alinean y hacen sinapsis en parejas. Este emparejamiento, este crossing over, se realiza punto por punto de manera exacta, exceptuando en el caso de los cromosomas XY.
Luego los pares homólogos se separan en dos células hijas y reducen el número de cromosomas. Del doble de 46 reducen el número de cromosomas. En la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas con 23 cromosomas cada una. Y de esta forma tenemos células haploide. Entonces, empiezan los cromosomas y se aproximan entre ellos. Los cromosomas homólogos se disponen en pares. Cada cromosoma homólogo duplicado forma sus cromátidas hermanas. Y ahí empieza el crossing over. Intercambian segmentos de material genético sin pérdida de los mismos. Luego se separa. Esta es una cromatida hermana de la madre y una cromatida hermana del padre. Observen que cada cromatida de este cromosoma homólogo paterno no es igual, porque hubo intercambio de material genético. Uno de ellos sí es normal, no hay redistribución de material genético, y la otra sí. Se combinó y redistribuyó el material genético con el cromosoma homólogo materno. Acá mantiene uno cromosoma normal, como era originalmente, y el otro tiene ya la variabilidad genética. Entonces se dividen estas células y tenemos 23 cromosomas de estructura doble, 23 pares de cromosomas de estructura doble, pero son los cromosomas homólogos dobles, o sea, que tienen cromátidas hermanas. Luego entramos a la segunda división meiótica y ya esto se divide a la mitad formando células haploides. Estas no son células haploides, estas sí. Y observemos la redistribución del material genético. Uno de estas células es exactamente igual al cromosoma homólogo paterno. El otro es combinado. Hay redistribución del material genético. Acá el otro es exactamente igual al cromosoma materno, al cromosoma homólogo. Y la otra célula ya es con material genético recombinado. Entonces este entrecruzamiento, este crossing over, es el intercambio de segmentos de cromátidas que ya lo vimos en la imagen anterior, de los cromosomas homólogos emparejados, que están duplicados. Entonces se rompen segmentos de cromátidas y se intercambian con los otros cromosomas homólogos cuando se separan. Estos puntos de intercambio quedan temporalmente unidos y forman el quiasma. Y aquí podemos apreciar esa letra X, que tiene una forma de letra X. Aproximadamente dijimos que se dan estos intercambios de forma exacta, punto por punto, entre 30 y 40 entrecruzamientos, o normalmente en total. Se pueden dar de 1 o 2 por cromosoma. Y ocurren en cada primera división meiótica. Y esto es más frecuente en cromosomas que se encuentran más alejados. ¿Cuáles son las consecuencias de la división meiótica? Entonces aumenta la variabilidad genética por el entrecruzamiento que acabamos de ver y de mencionar. Esto hace que se redistribuya el material genético. Por otro lado, también hay una distribución aleatoria de cromosomas homólogos entre las células hijas, que aumenta aún más la variabilidad genética. Cada célula germinal, por lo tanto, después de la meiosis va a tener un número haploide de cromosomas. Y durante la fecundación, volvemos a repetir, se va a restablecer el número diploide normal. Los corpúsculos o cuerpos polares, también estos entran en división meiótica. Entonces, cada célula hija resultante de la meiosis tiene 22 cromosomas más un cromosoma sexual. En el caso de la mujer, todas van a ser X, y en el caso del varón, XY. En el caso de una mujer, solo una célula del producto de la división meiótica va a desarrollar un gameto maduro, o sea, un ovocito. Las otras tres se convierten en corpúsculos polares, reciben muy poco citoplasma y degeneran.
Un espermatocito primario origina 4 células hijas. El ovocito primario, solo una, madura. Cada espermatocito primario forma 4. 2 con 22 cromosomas más un cromosoma X y 2 con 22 cromosomas autosomas con un cromosoma Y. Entonces las 4 células se desarrollan como gametos maduros. En el caso del ovocito primario, solo una célula madura y forma el ovocito. Entonces tenemos un ovocito primario, va duplicando su ADN, todo el proceso de meiosis forma en la primera división un ovocito secundario maduro y el otro recibe muy poco citoplasma y degenera. Esta va a ser lo mismo que hizo su mamá. Entonces se divide, a una le presta más atención, por decirlo así, crece, se desarrolla, se vuelve un ovocito maduro y el otro no, degenera, recibe poca atención, poca alimentación, poco citoplasma y se convierte en cuerpo polar. Este primer cuerpo polar también se divide y forma 2 hijas exactamente iguales, inmaduras a 3 hijas. Tenemos los 3 corpúsculos polares, 22 autosomas más un cromosoma Y cada una de ellas, y solo un ovocito maduro. En el caso del espermatocito primario, este se divide y forma 2 células hijas exactamente iguales. Obviamente mencionamos que va a haber una redistribución de material genético. Estas a su vez también se dividen y forman otras 2 células hijas exactamente iguales con las mismas condiciones y forman las espermátidas o espermatozoides maduros. 4 en la espermatogénesis y 1 solo durante la ovogénesis. Acá tenemos un ejemplo de una división y maduración normal. Después de que tenemos el crossing over, el intercambio de material genético, tenemos células que se dividen de forma normal y cada una de estas se va a dividir a su vez en la segunda división meiótica para obtener células haploides. Células sin recombinación genética, 2 células recombinadas genéticamente y 2 células sin recombinación genética. Ya explicamos este proceso de la meiosis. De las cromátidas, aquí tenemos cromátidas hermanas, cromosomas homólogos duplicados. Cada cromosoma homólogo tiene su cromátida hermana. Pero puede ser que exista una no disyunción en la primera división meiótica. Si esto sucede en esta primera división meiótica, no se separan los cromosomas y todo el grupo de cromosomas va a una sola célula y la otra queda vacía, sin esos cromosomas. Entonces, en la segunda división meiótica sí hay una división, pero observen aquí que ya tenemos un número alterado de cromosomas. En lugar de que sean 23, tenemos un cromosoma extra en cada una de esas células. Y la otra se queda solamente con 22 cromosomas, porque uno de estos pares no se dividió y se fue a las otras células. Puede que sea esto también en la segunda división meiótica. Fíjense las cromátidas hermanas. Y nos va a dar el mismo resultado. 2 células que tienen 24 cromosomas. 2 células que tienen cada una de ellas 22 cromosomas. ¿Por qué? Porque no se separó este par y se fue completo a una de las células, dejando a la otra sin un número de cromosomas. Normal, menos un cromosoma. La diferenciación de las células germinales primordiales en ovogonios empieza poco después de que llegan las células germinales primordiales al ovario. Estamos hablando de la cuarta, quinta semana. En la tercera semana ya muchos de ellos, de estos ovogonios, forman los ovocitos primarios, los cuales entran en profase de la primera división mitótica y se detienen. Esta profase, cuando se detiene en la primera división meiótica, se llama diploteno y puede durar 40 o más años y termina
cuando la célula inicia su maduración final. O sea, durante todo este periodo, esta célula contiene 46 cromosomas de estructura doble. Estos 46 cromosomas homólogos, al tener estructura doble, tienen sus cromátidas hermanas, o sea, se duplican y forman cromátidas hermanas. Y se quedan así hasta que empieza la ovulación. Entonces, la ovogénesis es el proceso mediante el cual los ovogonios se convierten en ovocitos maduros. Como ya lo mencionamos hace un momento, este proceso inicia antes del nacimiento, cuando las células germinales primordiales llegan a la gónada. Entonces, en ese momento se diferencian en ovogonios. Prácticamente se presume que todos estos ovogonios proceden de una misma célula. Entonces, también mencionamos que las células germinales van dividiéndose mitóticamente durante el proceso de migración a partir de la segunda semana hasta que llegan a la gónada. Y una vez que llegan a la gónada, continúan su división. Y estos ovogonios siguen dividiéndose de forma mitótica inicialmente. Hacia el finalizar el tercer mes, se disponen en grupos estos ovogonios y se rodean por células epiteliales planas, llamadas células foliculares, que provienen del celoma ovárico o el epitelio que recubre el ovario. Son células planas. La mayoría de estos ovogonios se dividen todavía por mitosis, pero algunas dejan de dividirse y entran en profase de la primera división meiótica y forman los ovocitos primarios. Entonces, cuando entran en profase de meiosis 1, se convierten en ovocitos primarios los ovogonios. Al quinto mes de desarrollo prenatal, el número total de células germinales en los ovarios alcanza el nivel máximo de 7 millones. Pero muchos de estos ovogonios, junto con estos ovocitos primarios, degeneran y se vuelven atrásicos. Ovogonio que entra en profase de meiosis 1 y se detiene es ovocito primario. Bien, del número de 7 millones en el quinto mes, ya para el séptimo mes van disminuyendo. Van degenerando la mayoría de ellos y quedan unos cuantos en la superficie. Los ovocitos primarios que sobreviven inician profase de meiosis 1 y se detienen. Casi todos estos ovocitos primarios van a estar rodeados de forma individual por células epiteliales foliculares planas. Cuando el ovocito está rodeado por células epiteliales planas o células foliculares, se convierte en folículo primordial. Ya no se llama ovocito primario. Cuando está rodeado por células epiteliales planas, se vuelve folículo primordial. Entonces aquí podemos ver los ovogonios. Aquí tenemos una célula epitelial plana que rodea varios ovogonios. Y algunos de estos ovogonios entran en profase de la primera división meiótica y se convierten en ovocitos primarios. Pero cuando de forma individual cada ovocito primario está cubierto por una célula folicular, ya vamos a tener lo que es el folículo primordial. Bueno, esos ovocitos primarios, junto con las células foliculares que nos forma el folículo primordial, se encuentra el ovocito detenido en un periodo o fase de diploteno, una fase de reposo. Que dijimos contiene 46 cromosomas, el ovocito en esta fase, porque estamos hablando de meiosis 1. Entonces la recién nacida tiene ovocitos primarios en reposo rodeados por células foliculares. ¿De acuerdo? Y se quedan ahí hasta que empieza la pubertad y empiezan a madurar cada uno de estos folículos primordiales. Bien, al momento de acercarse el nacimiento, ya prácticamente todos los ovocitos primarios iniciaron su profase de la meiosis 1. Pero gracias a un producto producido por las células foliculares,
que rodean a los ovocitos primarios, estos quedan en reposo, que es la fase de diploteno. Entonces no entran en metafase, se detienen en profase de meiosis 1. Y eso es gracias al inhibidor de maduración de los ovocitos, que es producido por las células foliculares. Entonces la cromatina de estas células tiene un aspecto similar al encaje y no concluyen su primera división meiótica antes de la pubertad. Permanecen en fase o etapa de diploteno o de suspensión. Y dijimos que es la fase de profase de meiosis 1. Al momento del nacimiento, recuerden, quinto mes, 7 millones de ovocitos. Al momento del nacimiento, estos ovocitos primarios solamente son de 600,000 a 800,000. O sea, la bebé recién nacida tiene de 600,000 a 800,000 ovocitos primarios. Durante la niñez, la mayor parte de ellos se vuelve atrésicos. Y en la pubertad solamente le quedan 40,000 ovocitos primarios, de los cuales durante toda su vida la mujer va a ovular entre 400 y 500 óvulos hasta la menopausia. Y dirán, ¿por qué no va a ovular 40,000? Porque cada mes aproximadamente entre 15 y 20 folículos primordiales son los que empiezan a madurar, pero solo uno de ellos alcanza la madurez total. Entonces, la maduración de los ovocitos va a continuar en la pubertad. Entonces, algunos de estos folículos primordiales van a ser rescatados en cada ciclo ovárico y empiezan a madurar. Y estamos hablando de 15 a 20 de toda la reserva de esos 40,000. Entonces, generalmente de estos 15 a 20, uno de ellos madura, el resto muere, se vuelve atrésico, pero sí empezó a madurar. O sea, 15 a 20 estudiantes postulan y uno de ellos egresa, por decirlo de esa forma, para que también lo entiendan. Entonces, cuando estos folículos primordiales, esta reserva de estos 15 a 20 empiezan a crecer, las células foliculares planas de la estructura plana se vuelven cuboidales y proliferan y forman un epitelio estratificado de células cuboidales denominadas células de la granulosa. Las células de la granulosa más los folículos primordiales forman el folículo primario. Recuerden que el folículo primordial son los ovocitos primarios rodeados de células foliculares, que ahora se volvieron cuboideas y estratificadas. Esas células de la granulosa descansan sobre una membrana basal que los va a separar del tejido conectivo circundante del ovario y llegan a formar la teca folicular. Entonces, cuando estos folículos empiezan a crecer, estos folículos primarios, la célula de la teca folicular se organiza en dos capas. Una capa interna de células secretoras, que se denomina teca interna, y una capa externa que forma la cápsula fibrosa. Estos folículos primarios empiezan a acumular líquido entre las células de la granulosa y ese espacio se va a denominar antro. Inicialmente tiene forma de media luna y poco después se vuelve más amplio. Cuando ya aparece el antro, inicia la fase de folículo antral o folículo vesicular secundario, que es la etapa más larga. Poco antes de la ovulación, los folículos están muy edematosos, o sea, siguen acumulando líquido en el espacio del epitelio de las células de la granulosa y reciben el nombre ya de folículo vesicular maduro o de Graf. Puede ser tan grande que su diámetro alcanza 25 milímetros o más. Ocupa hasta casi la mitad de la superficie del ovario.
y está rodeado, circundado por la teca interna, que ya dijimos es la capa secretora. Tiene una característica secretora esteroidea y está ricamente vascularizada. La teca externa se va fusionando con el tejido conectivo del ovario. Esta fase vesicular madura, donde se forma el folículo de Graf, es más corta y dura 37 horas antes de la ovulación. La más larga es cuando se forma el antro y forma la fase de folículo antral o vesicular. Estas células de la granulosa que rodean al ovocito permanecen intactas durante este proceso de formación del antro. O sea, todo el tiempo el ovocito va a estar rodeado de células foliculares, que en este caso ya se convierten en células de la granulosa. Entonces, estas células de la granulosa que rodean al ovocito durante la formación del folículo antral y la maduración de este para convertirse en folículo de Graf se denominan cúmulo bóforo. Fíjense acá cómo en las células de la granulosa se va formando una cavidad que es el antro folicular. Tiene forma de media luna. A medida que va creciendo se hace mucho más amplio, mucho más grande. Y las células de la granulosa forman el cúmulo bóforo alrededor del ovocito. También tenemos la teca interna y la teca externa, que se forma en la membrana basal, o a partir de la membrana basal. Este es un folículo en fase vesicular o antral, y aquí tenemos el folículo maduro o folículo de Graf. Las células de la granulosa, como las células del ovocito, empiezan a producir una capa de glucoproteínas sobre la superficie del ovocito, y esta capa se denomina zona pelúcida. Además, existen unas pequeñas prolongaciones digitiformes que parten de las células foliculares y se extienden a través de la zona pelúcida y se intercalan con las microvellosidades de la membrana plasmática del ovocito. Esto es muy importante porque a través de estas prolongaciones y las microvellosidades se transportan material nutritivo a las células, de las células foliculares al ovocito, o sea, del cúmulo bóforo. Aquí tenemos un folículo primordial que está formado por un ovocito en fase de diploteno y las células epiteliales planas foliculares. Posteriormente, estas van pasando una transición y llegan a convertirse en células cuboidales, que a su vez se van volviendo estratificadas. Tanto la membrana del ovocito como estas células de la granulosa forman la zona pelúcida. Y alrededor de esta estructura tenemos el tejido conectivo del ovario. La hormona luteinizante juega un papel importante para la maduración del folículo secundario. Existe un pico de descarga de esta hormona luteinizante que induce la fase del crecimiento preovulatorio. Entonces, gracias a esta hormona, la meiosis 1 se completa y se forman dos células hijas de diferente tamaño. Una que dijimos que va a degenerar, que forma el corpúsculo polar, que no recibe prácticamente nada de citoplasma, y la otra que forma el ovocito secundario, que recibe la mayor parte de citoplasma. Ambas se van dividiendo. Este corpúsculo polar, pero, se ubica después entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito, denominado este espacio periditelino. Ahí se ubica el corpúsculo polar. Este ovocito secundario, una vez que se completa la meiosis 2, entonces inicia la división meiótica 2.
pero se detiene en metafase 3 horas antes de la ovulación. Tanto el corpúsculo polar como el ovocito secundario, producto de la finalización de la meiosis 1, entran en meiosis 2 y se detienen en metafase 3 horas antes de la ovulación. Metafase de meiosis 2. La meiosis 2 se va a completar solamente cuando el ovocito sea fecundado. Si no es fecundado, nunca completa la meiosis 2 y degenera 24 horas después de la ovulación. Este primer corpúsculo polar también experimenta una segunda división meiótica. Aquí tenemos un ovocito primario con su primera división meiótica. Fíjense en los cromosomas que se dirigen a los polos ecuatoriales. Luego se completa la meiosis 1 y el ovocito secundario, que en este caso es el primer corpúsculo polar, se ubica en el espacio periviteliano entre las células de la granulosa y la membrana del ovocito. Y acá tenemos el ovocito secundario cuando se completa la meiosis 1. Luego entramos a meiosis 2. El ovocito secundario entra en meiosis 2 y también el corpúsculo polar. Y se detienen en metafase 3 horas antes de la ovulación. La espermatogénesis es la maduración de los espermatozoides y también inicia en la pubertad. Obviamente que la ovogénesis inicia antes del nacimiento y retoma o continúa durante la pubertad. En el varón, directamente en la pubertad. Tiene dos fases, la meiosis y la espermiogénesis o espermitoteliosis. En estos dos procesos, los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Al momento del nacimiento, sea un recién nacido que es un neonato, los cordones testiculares del varón tienen células germinales y se reconocen como células grandes, pálidas y están rodeadas por células de sostén o de soporte que derivan del celoma testicular. Se denominan células de Sertoli o células sustentaculares, análogas a las células epiteliales planas o foliculares del ovario. Tienen ese mismo origen, ambas. Entonces, antes de la pubertad, estos cordones sexuales adquieren una luz, o sea, se canalizan y se convierten en túbulos seminíferos. Al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a las células precursoras o troncales de los espermatogonios o espermatogonias, las cuales se van dividiendo poco a poco por mitosis. Entonces, poco a poco, a partir de estos espermatogonios, aparece una nueva población celular y son los espermatogonios de tipo A. La aparición de los espermatogonios de tipo A indica o marca el inicio de la espermatogénesis. Acá tenemos los espermatogonios, estos son los cordones sexuales que una vez que se canalizan se convierten en túbulos seminíferos. Tenemos los espermatogonios y las células de Sertoli. Dentro de estas células de Sertoli o intercaladas en las células de Sertoli se encuentran las células germinales primordiales, que luego se convierten en espermatogonios. Las células de tipo A o espermatogonios de tipo A experimentan pocas divisiones mitóticas y forman clones, o sea, forman otros espermatogonios de tipo A. Y posteriormente producen o se diferencian en espermatogonios de tipo B, los cuales se dividen y forman espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios entran en una profase prolongada de 22 días y rápidamente completan la meiosis 1. Una vez que el espermatocito primario completa meiosis 1, se convierten en espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios completan la meiosis 2 y forman las espermátidas haploides. Su citocinesis es incompleta. ¿Por qué? Porque una vez que se empiezan a reproducir estas células,
Todas las generaciones sucesivas de una sola espermatogonia de tipo A forman clones germinales que quedan unidos por puentes citoplasmáticos. O sea, todo el tiempo sus hijas están encadenadas, por decirlo así, unas con otras y se mantienen en contacto durante todo el proceso de diferenciación. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos un espermatogonio de tipo A. Se divide en dos células hijas y se mantienen unidas por puentes citoplasmáticos. Y a su vez, los siguientes clones se mantienen unidos hasta que forman espermatogonios de tipo B que todavía se mantienen estos unidos. Los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y así todo el clon hasta que forman los espermatozoides o las espermátidas tardías en este caso, se mantienen unidos por estos cuerpos residuales y estos puentes citoplasmáticos. Por eso tienen la citocinesis o movilidad incompleta. Entonces, de un espermatogonio de tipo A se forma un espermatogonio de tipo B. Luego tenemos un espermatocito primario en reposo, completa la primera división meiótica y forma los espermatocitos primarios. Se completa la segunda división meiótica y se forman los espermatocitos secundarios, formando o dando origen a los espermátidas. Las células de Sertoli son las células de sostén que provienen del celoma testicular. Se encargan de sostener, proteger y nutrir a las células germinales y las ayudan a liberar a los espermatozoides maduros. Durante todo el tiempo de desarrollo de los espermatogonios y de los espermatozoides, estas están intercaladas en espacios circundados o intersticios donde se encuentran las células de sostén sustentaculares o de Sertoli. La espermatogénesis también se regula por la hormona luteinizante, producida por la hipófisis o glándula pituitaria. Esta hormona luteinizante se une a las células receptores de las células de Leydig y estimula a que la célula produzca testosterona. La testosterona se une a las células de Sertoli para promover la espermatogénesis. También participa la hormona estimulante de folículos, que se une a las células de Sertoli y estimula la producción de líquido testicular y la síntesis de proteínas intracelulares receptoras de andrógeno. Y una vez que se sintetiza esta proteína intracelular receptora de andrógeno, se acopla a la testosterona, promoviendo la espermatogénesis. La espermiogénesis o espermioteliosis es una serie de cambios que transforman las espermátidas en espermatozoides para terminar de madurar. Entonces se forma el ocrosoma, se condensa el núcleo, se forma el cuello y la pieza intermedia y la cola, y se desprende finalmente en la mayor parte del citoplasma. El acrosoma cubre la mitad de la superficie nuclear. La otra mitad está formada por el núcleo condensado. Entonces en la cabeza tenemos el acrosoma en el vértice y por detrás tenemos el núcleo condensado. Este acrosoma contiene enzimas que ayudan al espermatozoide a ingresar al óvulo. El cual está rodeado por su membrana citoplasmática, la zona pelúcida y la corona radiada. Después, por detrás de la cabeza se forma el cuello y la pieza intermedia, donde está todo el material necesario para producir energía y citocinesis del espermatozoide, y finalmente tenemos la cola. Asimismo, durante la espermiogénesis se desprende la mayor parte del citoplasma, el cual queda como cuerpos residuales, los cuales van a ser fagocitados por las células de Sertoli. Un espermatogonio tarda aproximadamente 74 días. Algunos autores mencionan de 50, 64, pero estamos hablando de 74 días que tarda un espermatozoide en madurar. Por día se producen aproximadamente 300 millones. Todos los espermatozoides maduros pasan a los túbulos seminíferos rectos, el cual contiene elementos contráctiles que los llevan hacia el epidídimo, donde
recién adquieren la citocinesis completa o movilidad completa. Aquí tenemos un espermatozoide donde empieza a formar y a condensarse el acrosoma. Se forma el acrosoma, ocupa la mitad del núcleo, que es la cabeza, y en la parte posterior se va condensando el ADN. Después se forma la pieza intermedia y el flagelo o cola. Durante todo este proceso, las células se encuentran unidas por puentes citoplasmáticos. Durante la ovogénesis y la espermatogénesis se forman gametos anómalos. Podemos encontrar folículos ováricos anómalos con 2 o 3 ovocitos primarios, pero degeneran antes de llegar a la madurez. Y si no lo hacen, pueden originar mellizos o trillizos. Es mucho más raro encontrar un ovocito primario que tenga 2 o 3 núcleos, y estos igual mueren antes de alcanzar la madurez. El 10% de los espermatozoides son anormales. La normalidad o anomalía se puede dar en la cabeza o en la cola. Pueden ser gigantes, enanos o pueden estar unidos. Y estos espermatozoides anormales carecen de movilidad normal. Por lo tanto, tienen menos probabilidades de fecundar a algún ovocito. Aquí tenemos un folículo primordial con 2 ovocitos. Lo normal es que cada uno de esos folículos primordiales solo tenga un ovocito. Pero en este caso puede tener 2 o 3. Y es mucho más raro encontrar un ovocito que esté con 3 o 2 núcleos. Dentro de los espermatozoides maduros tenemos un bicéfalo, biflagelo, microflagelo, macrocéfalo, microcéfalo. O sea, con la cabeza grande, cabeza pequeña, cola pequeña, doble cola, unidos con un solo flagelo. Estos espermatozoides carecen de una buena motilidad o movilidad, por lo tanto las probabilidades de fecundar un ovocito son muy bajas. Bien, eso es todo. La siguiente semana damos repaso de este tema. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego, Doc.